Eso es el camino del mago. Y todos más o menos tenemos una idea de cómo hacer eso, cómo conseguir eso, ¿no? Para centrarnos os propongo que recordéis cuándo en vuestra vida habéis conseguido algo importante. Y algo importante significa algo que yo creía que podía ser difícil de conseguir, ¿no? Y que representó para mí como un salto, un antes y un después. ¿Bien? Entonces, si buscáis ese momento en vuestra vida, podéis intentar analizar qué pasos disteis para llegar a ese objetivo. Y por tanto, si lo hicisteis una vez y visteis una serie de pasos, pues si repetís esos pasos lo podréis conseguir siempre. Sería la lógica. Pues también os propongo que busquéis otro momento en vuestra vida en que queríais algo y siguiendo esos mismos pasos no ocurrió. Lo que nos plantea la duda: ¿qué falló? ¿Fueron los pasos? ¿Fui yo? ¿Hay cosas que no se pueden conseguir? ¿El exterior es superior a mis deseos? Y esa es la clave que nos llega o que nos lleva al camino del mago. Es decir, ¿qué propuestas se han hecho a lo largo de la historia para conseguir crear la realidad propia, lo que uno desea? ¿Bien? Esta charla es la tercera vez que la doy y lo que me interesa es haceros ver que realmente cualquier cosa que intentéis en vuestra vida, seáis conscientes o no, utilicéis el método que queráis, realmente estáis recorriendo el camino del mago. Estáis creando una realidad propia. ¿Bien? Y veremos que todos los sistemas tienen algo en común. Si entendemos esa clave, ese algo en común, va a ser muy fácil hacer que cualquier sistema que yo quiera funcione. ¿Bien? Solo que yo voy a proponer uno que es reducido, son 5 pasos, y pues os lo propongo por si os puede ser de utilidad. ¿Bien? Conocer los pasos que os voy a proponer, ¿en qué os ayuda? Pues lo primero es, estos pasos nos van a ayudar a descubrir cuándo me estoy apartando de mi objetivo. Porque si estoy gastando un esfuerzo, una energía, y estoy conduciéndome por un camino que no me llega al objetivo, es una pérdida de tiempo. Luego, estos pasos me ayudan precisamente a eso, a estar centrado en lo que yo quiero conseguir. También me van a ayudar a encontrar las trampas que me pongo para no conseguir llegar a mi objetivo. Eso es muy importante. Vamos a aprender también a liberar las limitaciones que nos impiden conseguir ese deseo. Y si logro liberar mis limitaciones, conseguir cualquier deseo es fluir. No hay esfuerzo. Parece que todo se pone de acuerdo para que yo llegue y casi que me empuja a conseguirlo. Y si logro entender todo esto y lo integro, lo que me doy cuenta es que la vida al final no es más que una serie de deseos que yo quiero y el disfrutar del camino hasta conseguirlos. Es un juego. ¿Vale? Ya veremos que al final, cuando te conviertes en un mago, en un maestro de la magia, estos pasos no son necesarios. Puedes crear tu propio camino. Pero mientras tanto, pues para el aprendiz puede ser interesante tener como unas pautas. Bueno, nada de esto me lo he inventado yo, se lo he copiado todo a José Luis Parise. Bien, lo único que he hecho es sintetizarlo y creo que transmitir de una manera mucho más clara los conceptos de lo que él hace. José Luis Parise tiene una cantidad de conocimientos tremenda, pero al tener tantos conocimientos también, luego es difícil entresacar lo necesario, ¿no? Te puedes perder un poco en todos los árboles o todo el bosque que te describe. José Luis Parise lo podéis encontrar en YouTube, tiene cantidad de vídeos, son muy interesantes. ¿Bien? Es un psicoanalista argentino y mago. Con estos calificativos como que podemos dudar bastante de él, ¿no? Queda ahí la cosa, pero bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo os digo que realmente lo que transmite tiene mucha enjundia, ¿no? A cada uno que busque lo que pueda
lo que pueda servirle. Y lo increíble que ha hecho este hombre ha sido: yo quiero conseguir esas cosas que han conseguido los grandes espirituales del mundo. Bien, y si yo quiero llegar a eso, esos grandes espirituales tienen que ser humanos, porque si no, no me valen a mí. Como dice él, sería una broma de mal gusto tener que imitar a alguien que no es humano, que no tiene mis limitaciones, porque nunca lo voy a conseguir. Eso va a ser una fuente de frustración. Y partiendo de esa idea, lo siguiente que hizo fue sentarlos en el diván. Como psicoanalista, pues empezó a encontrar qué había de fondo en eso que contaban. Empezó a leer, como dice él, 14 horas diarias, los 7 días de la semana, durante 14 años, todos los textos sagrados, y lo que encontró fue algo que era común a todos. ¿Bien? No solo en los grandes espirituales, sino en todas las culturas iniciáticas. Cultura iniciática es aquella que ve la realidad como algo que puedes crear o que puedes manejar. Todas esas culturas y todos esos maestros espirituales creaban su realidad con la magia. De hecho, incluso él hace muchos juegos de palabras e intenta sacar etimologías que a veces cuesta aceptar, pero lo que dice es: ¿quién era el rey en la antigüedad? Aquel que hacía real lo que decía. ¿A quién vas a seguir sino aquel que lo que dice se cumple? ¿Bien? Y de ahí viene el abracadabra, ¿no? Que sería como la palabra mágica por excelencia. Abracadabra vendría del arameo y significa yo creo como hablo. Lo que digo se crea. Bien. Pues la clave de esa magia se encuentra en mi interior. La realidad siempre se crea de dentro a fuera. El exterior es un reflejo de mi interior. Luego, si yo quiero crear una realidad externa, no puedo seguir manteniendo mis mismos patrones. Tienen que cambiar. Y toda esta sabiduría de culturas iniciáticas que le ha hecho un montón de viajes, le han recibido los guardianes de la sabiduría de esas culturas, la ha resumido en 11 pasos, que lo llaman los 11 pasos de la magia. Bueno, yo lo he resumido todavía más, lo he dejado en 5. Bien. Y bueno, os lo voy a presentar. Espero que sea más fácil que lo que él propone. ¿Bien? Primero, 3 conceptos. 1. Lo que conseguirás siguiendo el camino del mago es mucho más de lo que deseaste en un primer momento. Lo importante del camino del mago, lo importante de crear la realidad, no es el objetivo que te pones, es el camino que discurres. Porque en ese camino es donde se van a producir los cambios, donde vas a liberar una carga que antes te impedía llegar a donde tú querías llegar. Lo más importante del camino del mago no es alcanzar el deseo, sino de lo que te vas a vaciar. Y para poder conseguir esto, lo primero, tenemos que ponernos un deseo. Porque ese deseo, aunque no lo vayamos a querer después, según avancemos por el camino, sí que me sirve para empezar a caminar. Si no me pongo un deseo, si no me motivo, si no me pongo una meta, no salgo de donde estoy. Y si no avanzo, nada cambia. Si tenéis algún comentario, duda, lo que sea, pues vamos intercambiando, ¿vale? Bueno, yo tengo un comentario. Sí. El hecho de que para poder realizar esto tenemos que tener el concepto claro de que es desde nuestro interior hacia afuera, porque normalmente todas las cosas parecieren que es de fuera hacia adentro. Dice, es que esto no puedo hacer porque no será esto, no será lo otro. Y la verdad que eso nos da una libertad, porque si depende de mí, me costará más o menos. Pero no tengo que depender de otra gente, sino que solo de mí para tratar de alcanzar y tener, si yo tengo las herramientas, como ahora seguramente vamos a quedar transformados, yo decir, ahora ya puedo intentarlo, puedo hacerlo. Ya tienes
suficiente para ser maga, Ya lo ha resumido perfecto. Gracias. Bien. En la historia, en estas culturas iniciáticas, todo ese saber que se basa en aprender a crear tu realidad, siempre se ha transmitido de una manera hermética, cerrada. Unas palabras que son metáforas y que no puedes entender salvo que tengas la llave, la clave que les da el contexto. ¿Cuál es la llave de la magia? La llave de la magia es la emoción. ¿Cómo me siento? ¿Bien? Si yo estoy en un estado de total convencimiento, totalmente coherente, todo lo que invoco, todo lo que enuncio, cualquier deseo que tenga, se va a cumplir. Pero, si hay en mi subconsciente algún patrón cuya intensidad emocional es superior a la que yo tengo para conseguir mi deseo, la intensidad emocional más alta es la que va a ganar. ¿Bien? Y ese es el problema. Nosotros estamos divididos internamente. Tenemos una parte que quiere cosas y luego 50.000 programas que me están diciendo qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Siempre gana el programa con mayor carga emocional. Y normalmente los programas con mayor carga emocional son los negativos. Luego, si tenemos en cuenta esto, vemos que la clave es esta, esa carga emocional. Si yo puedo cambiar mi estado emocional, tengo la llave de la magia. Puedo hacer lo que quiera. ¿Y cómo conseguimos cambiar nuestro estado emocional? Esto es lo más curioso. Cuando tú quieres esconder algo y que nadie lo encuentre, lo mejor es ponerlo a la vista. Porque dirías, tiene que estar muy escondido porque esto no sé cómo hacerlo. Cualquier técnica de relajación cambia tu estado emocional. Luego la herramienta ya la conocemos, sabemos cómo funciona. El único problema es aplicarla sistemáticamente. Permitir que el otro en mí active su programa, me muestre sus emociones para poder cambiarlas. Tengo que ser capaz de leer cuáles son los programas del subconsciente para no hablar dividido, para no tener dos discursos. París se pone ahí la etimología de diablo, hablo de dos maneras diferentes. Es el que me divide en mi acción, tanto creo como destruyo. ¿Vale? Y todos los pasos de la magia se van a basar en eso, descubrir cuál es mi división interna y hacerla coherente. La propuesta que yo os hago, que es bastante diferente de las clásicas, es, para hacerla coherente, lo único que tienes que hacer es soltar la emoción negativa que viene con el programa del otro. Lo único, no tienes que preocuparte de más. ¿Bien? Bueno, pues vamos a ver esos pasos. ¿Tú tienes algo más? Primer paso. ¿Tenemos claro lo que deseamos? Cuando decimos, yo quiero en mi vida que ocurra, ¿lo tenemos claro o simplemente es una idea que está dando vueltas en nuestra cabeza? El primer requisito de la magia es usar la palabra, es invocar. ¿Por qué? Porque cuando yo invoco, cuando tengo que poner palabras a mi idea, a mi deseo, es cuando me doy cuenta de las cosas que faltan. Cuando me doy cuenta de si realmente eso era lo que yo deseaba. O escribo y de repente digo, uy, esto no, espera, que es otra cosa. Y entonces empiezo a descubrir esa división interna. Orar tiene la misma raíz que oración.
frase. ¿Bien? Luego la oración siempre ha sido una invocación. Estás pidiendo algo, estás invocando, estás pidiendo un deseo y por lo tanto estás haciendo coherente lo que piensas con lo que sientes para poder avanzar. Esto no lo vamos a encontrar continuamente. De las enseñanzas antiguas iniciáticas nos vamos a encontrar que las religiones se han apropiado de la enseñanza y la han vaciado de contenido, la han dejado solo en el ritual. Mientras que ese ritual servía para algo, que era para crear tu propia realidad, la religión, si le quita esa parte, lo único que hace es, dejo un ritual que une a la gente, pero me tienen que tener en cuenta a mí porque yo soy el mediador entre el poder creador y lo que ellos quieren. Bien. La pregunta clave que nos habremos hecho alguna vez, cuando pides un deseo, es quién crea ese deseo. Si fuésemos nosotros conscientemente, cada deseo que pidiésemos tenía que ocurrir. Y unas veces pasa y otras no. Luego no es mi consciente el que crea la realidad. Es ese otro interno. Y tengo que estar en coherencia con él para que lo que yo quiera no lo destruya. Pues entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Invocar. Vamos a escribir detalladamente cuál es el deseo que queremos con fecha de caducidad. ¿Para cuándo lo queremos? Porque si no, esa es una de las trampas de la mente. Cuando le tengo que poner fecha me estreso más. Luego se me están activando esas emociones que me están diciendo que no puedo. Bueno. Espera, si está lo de la fecha de caducidad, cuanto más cerca la pongamos, será mayor la presión. ¿Qué pasará entonces? Que te harás más consciente de tus relaciones. Y una vez las liberes, lo mismo, te das cuenta de que las cosas se pueden hacer mucho más rápido. Pero la presión no sería un handicap, sino algo para encontrar claves, ¿no? Siempre que hay presión, hay algo en mí que se está oponiendo a eso. Si todo es coherente, no hay ninguna presión. Yo sé qué va a pasar. Mañana no pasa nada. ¿Vale? El esfuerzo es indicativo de que estás luchando con esa parte dividida en ti. Y es lo que valoramos en esta sociedad. Es decir, el seguir dividido y que las cosas no fluyan. El que los demás me tengan que dar. ¿Si el deseo implica a terceras personas? Si el deseo implica a terceras personas. En magia, lo que se suele decir es que los deseos que pidas solo te impliquen a ti. Porque si no, te estás enganchando al otro. ¿Bien? Y eso es una limitación. Pero, si quieres ponerlo, tú ponlo. Mira lo que pasa. Hay muchas. Prueba. Lo más detalladamente posible. ¿Bien? Y tiene que ser detallado para salir de ese caos de la idea del deseo y plasmarlo, ordenarlo en algo que realmente quiera. No os olvidéis de la fecha. Y puede ser
como límite, o sea, en vez de una fecha en concreto, decir, pues antes de. Claro, antes de. Para esa fecha tiene que estar. Si habéis acabado, podéis releerlo y apuntar pues qué pensamientos, sensaciones, emociones os aparecen. Todas las que os aparezcan, no solo las que os gusten. Bien, y lo último, puntuamos de 0 a 100. 0 es no me lo creo nada, 100 es que va a pasar. ¿Cuánto me creo que se va a cumplir ese deseo? ¿Seguimos? Bien. El segundo paso es darme cuenta de si eso que he invocado es coherente conmigo o no. Porque cuando invoco, lo que estoy haciendo es ordenar, poner orden, dar orden al caos que yo tenía en mi mente, de lo que suponía que quería. Y curiosamente, las palabras, imágenes o sensaciones con las que ordenas eso, no es necesario utilizar la palabra para invocar. Puedes invocar con una imagen muy clara, con un plano, con un dibujo. Pero lo que tú hagas, lo que salga de ti y aparezca, esas palabras, ese dibujo, te va a hacer consciente del desalineamiento del deseo con las emociones internas. Todas esas palabras, imágenes, son acordes a tus creencias limitadoras. Y por tanto, analizar esas creencias limitadoras, esas palabras, esa imagen, te va a servir para despejar los obstáculos del camino. Ejemplo. Si yo pongo un deseo del estilo quiero que me dejen de gritar, esta frase implica que primero me tienen que gritar. Luego se puede cumplir todos los días que me gritan y me dejan de gritar. Mi deseo se cumple, estrictamente. Quiero encontrar trabajo. No es lo mismo que quiero buscar trabajo. Incluso pueden llegar a otras frases que son un poquito más complicadas. Si yo quiero una pareja, ¿estoy pidiendo una persona o estoy pidiendo dos? Si quiero un buen marido, ¿qué estoy pidiendo? Una persona que sea marido y que sea bueno. Es decir, a mí no me puede hacer caso, porque es bueno. ¿Bien? Puede llegar hasta ese punto, el subconsciente. Tenemos que empezar a analizar un poquito, ¿vale? Cada uno lo tiene que ver y encajar en el mismo, ver si eso le resuena o no le resuena. ¿Vale? Entonces, el siguiente ejercicio es, de lo que yo he escrito, busco el significado literal de cada palabra para descubrir qué cargas de profundidad está colocando el subconsciente para que no ocurra eso. ¿Qué programa es el que está corriendo el subconsciente que no es el que yo quiero? Probamos.
A ver si descubrís algo por ahí. Escondido. ¿Os cazáis? Si queréis os echo una mano. Si alguien quiere decir su deseo y buscamos a ver por dónde puede estar el desvío. Pues yo tengo aquí un deseo intenso. A ver. A lo mejor no tengo idea si está bien enfocado o no. Ujú. O sea, mi deseo es recuperar la movilidad de mi cuerpo sin dolor. Esto quiere decir hacer los ejercicios que se orienten al objetivo, cuidar mi cuerpo, mi alimentación y mis emociones. Ujú. Entonces, cuando tú has dicho que indaguemos más, he explotado mi cuerpo más allá de sus límites, con el esfuerzo. Ujú. No he respetado mi descanso, horas de sueño. Pensaba que todo lo que mi mente deseaba lo podía conseguir. Ujú. Entonces, todo eso hizo que al final yo estuviera un poco destrozada. Entonces, también al poner esto, yo sé, tengo la esperanza de que lo voy a conseguir, porque estoy trabajando en ello Ujú. y ya he logrado muchísimas cosas, ayudado por otros profesionales, pero bueno, eso y muchas cosas más que hago Ujú. me ayudan Vale. a ir hacia allá. Bueno. Y cuando has dicho el grado, yo creo que entre un 80 y un 90 Ujú. de éxito puedo alcanzar ese deseo. Y me he puesto como fecha el 31 de diciembre del 2015. Y coherencia alta. Ujú. Mira qué petulante soy. Bien, bien, bien. Bien. ¿Qué tiene? El deseo está bastante bien redactado. Lo que viene detrás, bien, lo vamos a ver en el siguiente paso, que es, estás pidiendo un cómo tiene que pasar. Ah, Y vamos, claro, y vamos a ver qué implica ese cómo tiene que pasar. ¿Vale? Pero bueno, lo dejamos para el paso siguiente. Bien. Importante. ¿Qué es lo que se suele hacer cuando analizas el deseo y te das cuenta de que lo que has escrito no era lo que querías? Dices, pues ya está, pues lo reescribo. Bien, lo reescribes. ¿Tu subconsciente ha cambiado? Porque tú lo reescribas. Entonces, ¿qué estás haciendo? Bien, estás cargando con una emoción más positiva ese deseo, pero el subconsciente sigue funcionando desde el mismo patrón. Luego vas a tener una lucha que ya has descubierto. Bien. La clave aquí es siempre buscar qué me hace sentir ver que acabo de encontrar el patrón de mi subconsciente que me está torpedeando. Y esa es la parte que tengo que cambiar. ¿Vale? Siempre nos dirigimos a qué estamos sintiendo. Y liberamos, soltamos todo eso hasta llegar a la paz. ¿Vale? Este es el punto clave que diferencia este enfoque de los clásicos. Más cosas para descubrir qué nos tiene guardados por ahí el subconsciente. Imaginamos que se cumple nuestro deseo. Entonces me puedo dar cuenta de cómo me hace sentir que se cumpla. Pero como tendemos a engañarnos, podemos intentar buscar qué consecuencias va a tener sobre mí y sobre los demás que yo consiga mi deseo. ¿Quién va a sufrir si yo consigo mi deseo? Si sufre alguien, voy a tener un freno. ¿Me siento bien cuando me doy cuenta de todo esto? O incluso, ¿merezco ese deseo? En tu caso, estás culpándote de todo lo que has hecho para dañar a tu cuerpo. Es que lo he hecho.
Claro. Es que son injustos. ¿Mereces que pase en diciembre de 2014 o tienes que sufrir un poco más hasta 2015? Es que como yo quiero alcanzar con una... La pregunta es, ¿mereces que pase ya o tienes que penar un poco para merecerlo? Bueno, es que ya he ido cambiando, pero no sé si mejorar hasta donde yo quiero lo conseguiré en un mes más o en 2 meses. Bueno, ¿Y tú crees que la cuestión es descubrirse qué hay en mí que está poniendo las condiciones. ¿Por qué tengo esas condiciones? Bien. Y recordad que estamos muy educados en el tema de si sufres te vas a acordar y no lo vas a volver a repetir. Porque si las cosas son fáciles, otra vez vas a caer en lo mismo. Entonces, para que no vuelvas a dañar a tu cuerpo, vas a sufrir un año entero, que es suficiente castigo, y luego ya te puedes perdonar. Cuidado, que te podemos tener ahí argumentos de ese estilo. ¿Vale? Y este mismo ejercicio lo podemos hacer imaginando que ese deseo, después de todas las ganas que le hemos echado, no se cumple. ¿Cómo me voy a sentir? Puedo preguntarme también, ¿quién saca un beneficio de que yo no consiga lo que deseo? ¿Quién se va a sentir bien? Porque si yo soy una persona sacrificada y alguien se siente bien, pues digo, bueno, pues ya está, he conseguido que otro esté bien. ¿Qué más da? ¿Bien? Perdona, una Sí. pregunta. ¿Y esto conviene hacerlo antes, después de una relajación, por el tema que has dicho la clave, o no? Esto es un proceso que te va a sacar de la relajación. Pero ¿Qué es lo que busca? No, ¿qué es ¿Vale? Tú lo que quieres siempre es provocar a tu subconsciente para que te ponga delante tus emociones limitadoras y poder soltarlas. Entonces vas haciéndolo, relajación, haces relajación. Y es provocación, soltar, provocación, soltar. ¿Vale? Dime. Hay técnicas para reeducar el subconsciente. Sí. Sí Es hay. decir, yo los bloqueos que tengo en el subconsciente, Sí. hay varias técnicas Ujú. en donde el subconsciente le cambio Sí. los bloqueos esos que tengo. Sí.